Y ha sido un reto porque ha sido también integrar lo que ha sido mi desarrollo profesional. Fuerza tecnología, importante, pero también integrar lo que es el alto rendimiento deportivo con la prescripción de ejercicio físico para la salud y el rendimiento. En ambos campos he utilizado o he usado o he visto muchas similitudes. A mí hay veces que he entrenado con más intensidad a una persona mayor, a un viejo, que a un deportista de alto nivel. A más intensidad a un viejo que a un deportista de alto nivel. Y me ha dado que pensar, tanto como para los deportistas de alto nivel, como para las personas mayores desde el punto de vista de la salud. Por eso voy a intentar integrar e intentar extraer cuáles han sido mis reflexiones. Vamos a hacer un rápido repaso, Aitor, hay 50, son y 21, empezamos, de quién tiene la culpa de lo que nos pasa, de lo que hacemos y de las mejoras o empeoramientos a nivel de salud y de rendimiento que podamos tener. Hablaremos algo de los genes. Vamos a ver cómo ha evolucionado la tecnología y qué seguimos haciendo diferente con toda la tecnología que tenemos, si nos sigue estorbando, si seguimos respondiendo las mismas preguntas, si seguimos haciendo lo mismo, si la tecnología la usamos como un vestimento, una ropa, una capa que nos da más prestigio, o por el contrario le podemos sacar un gran rendimiento. Vamos a hablar de dos aspectos que creo que son importantes, el technoshopping y la pseudociencia que nos rodea, y que todos somos, de alguna manera, esclavos de todo esto, y que, bueno, los profesionales de la actividad física tenemos la obligación ética y moral de decir esto nos sirve, y esto es algo que es imposible de alcanzar con lo que estás haciendo, con lo que estás comiendo, con lo que estás usando, o, por el contrario, si lo usamos, que seamos conscientes de que lo estamos haciendo mal y estamos engañando a la gente de ahí fuera. Hablaremos, lógicamente, de lo que nos está rodeando, de la inteligencia artificial, de los wearables, de la medición de los datos, y haremos una muestra de cómo esto se aplica en diferentes ámbitos. Trataré el ejercicio como fármaco y el entrenamiento como fármaco, porque realmente es un fármaco en el que a veces damos sobredosis sin darnos cuenta. Esos 50 saltitos que hacemos, esas 10 series de 8RM que le contaba a Miquel, que hemos escrito que no hay que hacer y que las hacemos, esos son sobredosis de fármacos, sobredosis de estímulo que nos afectan, y que afortunadamente pues estamos mejor hechos que los Windows, porque realmente bueno, pues somos como los peces de las peceras, somos los comemierdas estos que llamo yo, es decir, tenemos una gran capacidad de hacer cosas que nos sirven. Bueno, algunos se rompe la cadera, se sobrecarga, pero bueno, aún más que todo podemos seguir o volver a entrenar al día siguiente, pero la reflexión es si haciendo menos podemos conseguir mejores rendimientos. Y os daré, pues ya, como ya soy mayor, pues unas recomendaciones de estas, ya que me habéis dejado venir aquí al púlpito, pues dar un poco de orden y unas bendiciones que creo que pueden ayudar o confundir. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Desde que nacemos echamos la culpa a muchas personas. Primero son nuestros hermanos pequeños, luego los mayores, luego son los padres, luego son los amigos, luego es el novio, luego es el político. ¿Dónde está? Aquí. Eres el culpable. Luego es el presidente, hasta que un día decimos, hostia, igual la culpa la tengo yo. ¿Hasta qué punto es genético todo lo que nos pasa, las enfermedades, el rendimiento? Este es genéticamente bueno y va a ser campeón del mundo, este es genéticamente malo y como es blanco nunca ganará una olimpiada en maratón. Bueno, vamos a ver si esto es así y hasta qué punto la consulta, el ejercicio, el entrenamiento, pues va a poder contarnos otra historia, ¿no? Veremos si la fuerza y la tecnología nos pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Intentaremos pues, también hacer una reflexión sobre todo esto. ¿Qué influye más en nuestra salud y en nuestro rendimiento? ¿El código genético, lo que nos hemos heredado de nuestros padres? Sí son nuestros padres. La madre suele ser nuestra madre, pero ya sabéis que en los primeros estudios genéticos un 10% de los padres no eran los padres, ¿vale? Yo no digo nada. Esto se cambió en los estudios, pero claro, se hizo un estudio con 20.000 personas y se dieron cuenta que un 10% no eran padres. Ya esos son los primeros estudios que empezaban a decir que todo estaba marcado por los genes, todas las características, la forma de caminar, el color del ojo, la manera de comportarte y también las enfermedades. Esto se creía hace unos años. Pero posteriormente se hicieron trabajos y vieron que el barrio, tu código postal, tu red social, tus hábitos, cada vez pesaban más
en tu código genético, incluso en tu longevidad. Hasta un 8% se espera que los genes expliquen tu longevidad, pero el 93% se sabe que depende de nosotros, de nuestros estilos de vida. Actualmente se sabe que el 70-90% de los cánceres es atribuible al estilo de vida y al entorno, y de los 10 factores, 8 se pueden cambiar y se pueden modificar: alimentación, dieta, amistades, relaciones sociales, ejercicio físico, hábitos de vida, fumar. Claro, esto ha ido modificando la manera que tenemos de entender el peso del código genético. No elegimos los genes, pero sí que podemos actuar en el entorno y en los hábitos. Lógicamente, en el entrenamiento vamos a ver que sí que vamos a poder interactuar y poder modificar esos genes. Estudios con más de 30.000 pares de gemelos nos van mostrando, a lo largo de los diferentes estudios publicados en los últimos 10 años, que muchas enfermedades crónicas son debidas o se pueden modificar con factores modificables: el tabaco, la dieta, la actividad física. Y la buena noticia también que tenemos, la gente que os dedicáis o nos dedicamos al entrenamiento, es que el entrenamiento y también el estilo de vida son palancas que van a poder mover y modificar el rendimiento. La longevidad es un concepto que está muy de moda, que no solamente es vivir más años, no tiene nada que ver con el antienvejecimiento, que es un concepto que es erróneo. Dicen que envejecer es una enfermedad. Yo creo que envejecer no es una enfermedad, es un proceso biológico. Desde que nacemos envejecemos, que no se puede parar, porque si no nos transformaríamos en otra especie, seríamos máquinas. La longevidad significa no solamente vivir más años, sino vivir más años con calidad de vida. Y aquí también se ha visto que no podemos cambiar los genes, pero sí que cómo vivimos cada día. Estar aquí toda la mañana, ser sedentarios, pues es 7 minutos menos de vida, es lo que cuesta esta charla. Espero que los que estemos aquí os demos otro valor añadido. Claro, el sedentarismo, la inactividad, el alcohol, el fumar, va a sumar puntos que, si se restan, pues podemos tener hasta 10, 12 años más de calidad de vida independiente. Mantener la fuerza y la capacidad funcional va a ser un aspecto fundamental para poder ser independientes, para poder ir de vacaciones, para poder tener una vida diaria, para poder interaccionar con el entorno. Y todo esto es una parte muy importante y potencial de nuestros hábitos. Este es un trabajo que publicamos hace poquito, es un consenso en el que se muestran 2 fenotipos. Este es el fenotipo rojo, el que todo el mundo cree que tiene que ser. Este es el que no se adhiere a estilos de vida saludable, poca actividad física ninguna, estilos de vida que no están de acuerdo con una dieta adecuada, fuma, bebe. Tiene una enfermedad que no está tipificada porque no le interesa a nadie, que es una enfermedad que se llama deficiencia de ejercicio físico. Y como consecuencia, como ya sabéis, tiene enfermedades relacionadas con la deficiencia de ejercicio físico. También tiene enfermedades que no tienen nada que ver con esto de hacer ejercicio físico, que a veces los del ejercicio físico creemos que todo es porque no hace ejercicio físico. No, pues a veces se te cruza un gen, una enfermedad autoinmune, que no tiene nada que ver con hacer ejercicio físico. Este sistema está disregulado, es patológico. Y, lógicamente, pues todavía en el 2025, sobre todo compañeros del ámbito sanitario, se sorprenden que cuando a un sistema le das lo que le falta, ejercicio físico, pues un paciente en una unidad de cuidados intensivos con una disminución patológica, un EPOC, un diabético, un enfermo cardiovascular, pues responde a esa deficiencia y mejora. Pero todavía ese sistema va a estar en una grave causa de mortalidad y enfermedad. Pero tenemos otro, que es este fenotipo verde, que cada vez hay más, porque han cambiado la sociedad. Cada vez hay más personas con 60, 65, 70 años, que le digo yo a mis estudiantes, que tienen una condición física que, bueno, que no les podrían seguir en bicicleta, o que no podrían subir por la cara norte del Aspe, o porque no podrían ir a un gimnasio a mover 90, 100 kilos en sentadilla, teniendo 20 años ellos, 40 menos que sus pares de mayor edad, en el que no tienen esa deficiencia, van a tener otro sistema, se les puede cruzar pues una enfermedad que no tiene nada que ver con no hacer ejercicio físico, pero estas personas van a tener una mejor calidad de vida, un menor riesgo de mortalidad, un menor riesgo de morbilidad. Todos vamos a morir, pero la idea es intentar morir jóvenes lo más tarde posible, en una plenitud tanto física como intelectual. El caso es que, hablando de los genes, la genética del rendimiento también se ha estudiado mucho y se ha visto por qué estos, que son jamaicanos, campeón y subcampeón del mundo del 400 y del 100, que están ahí atrás, o estos, que aquí habrá algún campeón del mundo de maratón o de 10.000, pues es que estos son así porque los genes, y se han identificado genes que cargan la escopeta, que pueden predisponer
tanto para actividades de resistencia como para actividades de fuerza. Pero, lógicamente, se han ido a ver estos genes y se han ido a ver estas personas y han visto que sí, que aquí hay potenciales campeones del mundo, pero desde los 7 años su madre los manda por agua donde se perdió el cartolo hace 10 kilómetros con su hermano todos los días. Y estos pues no tienen otra cosa que hacer en la isla y hay una especial atención o locura colectiva de saltar y de correr, con lo que han visto que sí que es cierto que tienen los genes, como los podemos tener algunos de los que estamos aquí, pero ellos se ha visto que sin entrenamiento esa predisposición se queda en potencial para poder hacer cosas. Con lo que la fuerza y la potencia que se construyen en el gimnasio y en el campo, hoy en día sabemos que no solo con lo que heredamos, sino también con el efecto que tenemos en el entrenamiento. Hablando de salud, pues se ve que se pierde la masa muscular conforme pasan los años, pero ya nos encontramos estas piernas de triatletas, que no tienen nada que ver a estas piernas de sedentarios y que se parecen mucho más a estas piernas de personas de 40 años triatletas. Y que cuando se sacan fotos de jóvenes sedentarios y personas muy mayores entrenadas, pues no se ven diferencias musculares, ni en cantidad, ni en calidad, ni en enzimas, ni en capilaridad. Es decir, el músculo es cierto que tiene una cierta tendencia a tener una disfunción, pero esto de que con la edad el músculo desaparece como creemos que desaparece, pues ya se ha publicado en Science que tal vez lo que desaparezca con la edad es la preferencia o la capacidad o las ganas de hacer esto, pero que si siguiese haciendo, pues estas diferencias pues no se verían tan grandes y tan graves como nosotros creemos. El caso es que la fuerza y la potencia muscular es un biomarcador importante funcional, no solamente para los que os dedicáis al entrenamiento deportivo, para prevenir lesiones, para saltar más, lanzar más, correr más, sino también para actividades de la vida diaria, para pronósticos de salud. Ya sabéis que el que tenga poca fuerza de hand grip es el que antes se muere en todas las enfermedades. Me da igual que tengas un EPOC, un cáncer, quien tenga poca fuerza es el que dentro de un grupo homogéneo es el que más riesgo tiene de que le sucedan eventos adversos, que se caiga, que lo hospitalicen, que se rompa la cadera, que tenga un agravamiento de su enfermedad. En deportistas, lógicamente, sabemos que quien tenga más fuerza y más potencia pues es el que más rendimiento tiene. Y tenemos la suerte de tener un mismo biomarcador, la capacidad de producir fuerza y potencia, que nos va a hablar de dos cosas absolutamente o aparentemente diferentes, que es rendimiento y de pronóstico de riesgo de morbilidad. Luego nos va a dar Fernando y otros compañeros una lección, y Pedro, que está viniendo, sobre la curva fuerza-velocidad, pero yo me quería centrar en la potencia, ¿no? La fuerza a altas velocidades, que va a ser elemento crítico, y van a hablar de esto, pero no solamente para saltar, lanzar y correr, sino también un elemento crítico importante para poder hacer actividades de la vida diaria. Con lo que la fuerza máxima, la capacidad de generar la máxima tensión contra la máxima resistencia, pues ya hoy en día ya vamos viendo que no es importante y que toma relevancia a otros aspectos, no solamente en rendimiento deportivo, sino también en aspectos de salud. Con lo que esto es un trabajo publicado hace poquito que indica los marcadores que actualmente se miden, porque ya no medimos el colesterol, cada vez menos, o la insulina, o la glucosa. Es decir, ya no vamos a la farmacia, casi cada vez se va menos, a que nos miden la tensión, porque esos marcadores son de riesgo, sino que ya se sabe hoy en día, y se está empezando a ir a las farmacias, y se está empezando a mirar en los centros de atención primaria, indicadores como el hand grip, indicador funcional, porque quien tenga poco hand grip, 10 kilos mujeres, 17 kilos hombres, este o esta le va a pasar algo malo. También sabemos que quien tenga un pobre consumo máximo de oxígeno, un indicador de capacidad fisiológica, pues también posiblemente le pase algo malo. Quien tenga una composición corporal alterada, con inflamación, con mucha grasa, pues posiblemente tenga riesgo. Quien haga poca actividad física, por debajo de los 150 minutos, tiene un 50% más de riesgo de mortalidad. Y ya se sabe que quien tenga poca potencia, hablando de salud, pues este tiene muchos boletos de que aumente su morbimortalidad. Con lo que, fijaros, dentro de todo esto, ¿cómo podemos mejorar estos indicadores de función? Pues lógicamente el entrenamiento de fuerza, y en algunos casos combinado con el entrenamiento de resistencia cardiovascular, va a tener un aspecto fundamental.
Incluso, fijaros, si nosotros tuviésemos un cáncer y nos midiesen nuestra función medida a través de un hand grip, de levantarse y sentarse, de un test de caminar, veríamos que el mayor rendimiento podría tener hasta un 60% de reducción en el riesgo de mortalidad. Esto, llevándolo a las enfermedades, nos otorgaría pues, lo que ningún medicamento actualmente puede hacer, reducirnos hasta un 60% el riesgo de que esa enfermedad nos lleve para adelante. La fuerza es importante, ya no os voy a convencer porque estáis aquí en un seminario de fuerza, pero esto, ¿cómo la medimos? ¿Cómo la medimos? Es decir, ¿cómo podemos hacerlo? Actualmente la tecnología nos está desbordando y podemos medir casi todo, menos el amor y el alma, que alguno ya empieza a medirlo, podemos medir todo. Esto es un arma de doble filo porque necesitamos que esa medida sea lo que siempre nos han dicho, que sea válida, fiable, sencilla, que si se utiliza pues se convierta en una aliada y que pasemos del ojo clínico a la medición objetiva para tomar decisiones. Claro, esto nos pone en una tesitura importante que os voy a contar ahora. Durante años hemos evaluado pues con una libreta. Y yo conozco a gente pues, que nos han dado clase que evaluaban con una libreta, con una hoja Excel, con un cronómetro. Hemos, de alguna manera, evolucionado, aparentemente, porque ahora tenemos cámaras, plataformas, encoders, todo tipo de gadgets, pero seguimos teniendo la misma pregunta encima de la mesa, que la pregunta es, ¿está mejorando esta persona con lo que estamos haciendo? ¿Sirve lo que estamos haciendo para tomar alguna decisión? ¿No solamente es un adorno decorativo que lo llevamos para ajustarnos a los tiempos, para cobrar más a la gente de ahí fuera, que es absolutamente ignorante en la mayor de las ocasiones, para engañar a ellos y a nosotros? ¿O sirve realmente para mejorar nuestra función profesional? Bueno, esto actualmente en el mundo de los gadgets hace que nos preguntemos qué hace que una tecnología sea realmente útil. Y tenemos que volver también a tener un poco de sentido común. Algo útil es algo que mide algo relevante. Hay tecnologías que no miden nada relevante. La fuerza, la potencia, la carga interna, el movimiento de calidad. Tiene que ser válida, es decir, que sabemos que lo que mide es cierto, que es fiable. Muchas de las tecnologías no sabemos ni lo que miden, ni cómo lo miden, son cajas oscuras y no tienen estudios de fiabilidad ni de repetibilidad. Y luego lo más importante, si cambia decisiones, si nos ayuda a ajustar cargas, a progresar, a evaluar los riesgos, a determinar situaciones de lesiones, o sirve solamente para coleccionar datos y para ponernos esa capa de fantasmas tecnológicos y poder de alguna manera estar un poco y salvar el papel de lo rápido que va esto la tecnología en el tiempo. El caso es que el algoritmo que se suele seguir para hablar de tecnología útil, este es el clásico. Medimos con sensores válidos que capturan todo tipo de cosas, hasta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, las horas de sueño, la calidad de sueño, pero también los impactos, las velocidades, las aceleraciones, las cargas, también lo que comes, todo tipo de medidores. Esto hay que interpretarlo, analizarlo con ciencia y con criterio profesional. Y esto hay que decidirlo para ajustar las cargas y modificar los programas. Esto ha evolucionado y esto ya se hace en tiempo real. Con lo que en tiempo real deberíamos de poder parar a un deportista en el entrenamiento porque sus cargas, sus marcadores, sus medidas están fuera de rango y estamos generando una sobrecarga. ¿Quién ha parado a un deportista en su entrenamiento diario y le ha dicho para? ¿Quién ha mandado a un deportista a la ducha en la primera serie de una repetición de 100 metros o de 50 o de 30 diciendo para? Absolutamente yo no conozco a casi nadie. Mandamos a la gente a la ducha o paramos de entrenar ya cuando ya es tarde, es que estás lesionado. ¿Es normal que la gente se rompa los cruzados jugando a balonmano? Es que ya hemos dado como conceptos, yo una reflexión que hago, pero esto es normal. Es decir, hacer deportes significa tener, dicen, no, es que sí, las sobrecargas. Bueno, pues yo tengo otra lectura de todo esto. Igual nos estamos pasando todos de sobredosis. Esto es como si te vas metiendo tripi todo el día, pues al final te vas a morir, lógicamente. Nosotros no podemos matarlos de momento, pero sí que antes de matarnos los lesionamos o lo discapacitamos. Claro, esto es una reflexión que hago con toda la tecnología que tenemos. A un Fórmula 1 lo paran antes de que se caliente el motor, porque como el motor
ya se pierda, ya no hay manera de rescatar ese Fórmula 1, a pesar de lo que tenemos. Y ya esto lo podemos hacer en tiempo real. En tiempo real podemos tomar decisiones, podemos modificar entrenamientos, podemos parar el entrenamiento, ¿vale? Claro, esto ha permeado a no solamente el rendimiento, sino también la misma tecnología que usamos, que he usado en deportistas de alto nivel, incluso antes de usarla en deportistas de alto nivel, la he usado o la hemos usado en salud, es la que medimos en el ámbito hospitalario. Medimos la potencia, medimos el tiempo de actividad física en el domicilio, medimos la fuerza con sensores, y el reto ahora no es tener más gadgets, sino intentarlos integrarlos en la práctica diaria. Hay personas y profesionales que no están preparados para esto, que dicen, joder, tío, más datos. Pero si solamente le mides a un paciente la temperatura y si ha cogido peso y en base a eso haces un criterio, ¿qué medimos nosotros? ¿Nos abrumarían estas cantidades de datos? Yo creo que no. Si se dan de una manera ordenada, simplificada, entendible y nos dan la solución para poder modificarlo o cambiarlo, podríamos utilizar más tecnología, pero actualmente existe una bulimia de datos intelectual que se llama de datos, que alguno dice, pues mira, ¿sabes los gadgets? ¿Sabes una cosa? De la misma manera que en Silicon Valley están quitándose todas las pulseras y están diciendo, ya estoy aburrido de que me diga esto, que tengo que beber, que me levante de la silla y mira, tío, esto que he inventado no lo quiero. Espero que no pase en entrenamiento que volvamos otra vez al silbato y al cronómetro, porque tenemos una oportunidad de poder entender procesos, medidas, que hasta ahora no sabemos cómo se generan. Hemos pasado de me falta el material y no tengo material a me sobran gadgets y no sé para qué sirven además. Yo conozco laboratorios que están llenos de gadgets muy caros que no se han usado y la gente que viene nueva, como cambian de entrenador, pues no saben cómo usar los anteriores, que han montado laboratorios de 2 o 3 millones de euros. Es decir, además esto hay que sumarse el hecho del tecnoshopping a la pseudociencia, en el que bueno, estamos desbordados de influencers, no como Miquel Izquierdo Gabarne, que está aquí, o como yo mismo, que tuvimos que salir a la palestra para decir, oye, tío, ya basta de vender el zumo de berenjena y las gafas que dan vibraciones porque la evidencia dice otra cosa. Estamos desbordados de personajes que van de alguna forma pues, vendiendo promesas que, por cierto, a mí me da que pensar en la condición humana, que la gente compra, ¿eh? Hay personas que le siguen millones de seguidores y 500.000, iba a decir subnormales, que le dan al like, porque te dice que vayas a la nieve en calzoncillos, en invierno, a hacer ejercicio para la termogénesis y la pérdida de grasa. Pero ¿cómo puede salir gente en el 2025 a las redes y 500.000 personas decirle que sí? Y encima preguntarle, pero tío, ¿qué me estás contando? Es decir, y no son gente ignorante, son gente con titulaciones universitarias. Se usan datos que no cambian decisiones, esto es ruido, mucho ruido, tecnología inútil y frecuentemente, como decía, llena salas de aparatos carísimos, sobre todo en épocas de bonanza económica, que se han comprado y que están en equipos y en laboratorios y que no se usan. Bueno, cascos de estimulación cerebral. ¿Usáis esto vosotros? Esto la gente los compra. Esto es una spin-off que tiene 8 millones de euros de inversión. O sea, ha engañado a personas y han metido 8 millones de euros. Plataformas, cintas de vibración para quemar grasa. Esto era una moda hace unos años en Madrid, en lo que todo gimnasio bien puesto tenía su plataforma vibratoria. Y no se habían parado a preguntar si eso... Bueno, pues tenía algún efecto secundario en las personas mayores, si les vibraba la meninge o si, yo qué sé, todos a la plataforma vibratoria o no hace falta que entrenes, tú métete en la plataforma vibratoria. Luego sé que va a hablar Fernando, a ver lo que hablas, ya diré, estoy pensando en inglés, del trabajo con restricción de flujo, en el que venden aparatos que, bueno, son hipótesis muy interesantes, pero a veces es un marketing muy creativo en el que no se dice cuánto tienes que apretar, no se dice cómo hacerlo. Es decir, para que esto se pueda de alguna manera utilizar, no se puede vender una banda. Yo he visto a gente en los gimnasios en Pamplona que se ponen esas bandas y dices, joder, tío, como te suba el coágulo a la cabeza, te va a dar un pepinazo, tío. ¿Y para qué haces esto? Es decir, no, es que lo he visto. Es decir, aún hay que hacer muchos estudios, como están haciendo compañeros, hasta que esto, y cuando se hagan hay que determinarlos. Las apps móviles en las que, ya sabéis que todos los que estáis aquí, pues como no lo hagamos mejor,
¿Son iguales de buenas que un encoder estas apps? ¿Son iguales de buenas que un encoder? Bueno, esto falla más que una escopeta feria. Hay muchos estudios de compañeros que se dedican a esto y esto mide lo que mide cuando mide. Pero sí que es cierto que son bueno, pues aplicaciones que nos pueden ayudar a que la gente entre. Inteligencia artificial que predice lesiones y decide cargas, con lo que ya no hace falta que decidas nada. Te pones la app, pero esto es así. ¿Quién no ha seguido un influencer o una app de los que estáis aquí en algún momento de su vida y mira los ejercicios y le sigue? Es decir, esto es una práctica común, cada vez más común. A mí ya no me piden información, ya ni mi hijo ya sabe lo que tiene que hacer. Y tengo una app, pues vale, tío, pues tienes la app, pues muy bien. Esto es una práctica bastante común que, lógicamente, tiene sus problemas. ¿Cómo detectar estas situaciones? Bueno, pues he hecho aquí unas preguntas de radares de pseudociencia. Ya sabéis que todo el que te dice que te va a hacer rico y te va a hacer eterno y vas a tener 1000 novios o novias, pues eso es mentira casi siempre. Resultados espectaculares no existen, cada vez menos. Siempre el que tiene resultados espectaculares acaba en la cárcel o robando, porque es que roba, eso está así, es así de claro. Lenguajes misteriosos, muy utilizados en algunas disciplinas, con palabras rimbombantes de neuroprotección, neuroamodulador avanzado. Claro, con esas palabras te pueden cascar un curso de 500 horas y hay compañeros de otras profesiones que pagan 1500 horas por escuchar a un charlatán hablando de una cosa que no se puede medir. Te vende un aparato que tiene su nombre y una tecnología que tiene su nombre, ¿de acuerdo? Y decir, pero si esto, tío, esto está así. Yo me río mucho, no sé si aquí hay algún fisioterapeuta, me río mucho cuando ponéis los Theravans estos. Son las mejores cintas estas, los espadadrapos. Joder, cobráis una pasta, ¿eh? Y encima vale una pasta. Yo me cansé de comprar, como era director de departamento, le dije un día a mi compañera, oye, no voy a gastarme 5.000 euros en espadadrapo, cómprate un espadadrapo más barato, porque esto no tiene evidencia. Es decir, lo he llevado al extremo. Pero de estas cosas hay 1000 situaciones en las que evidencia es pobre, grupos control, sin grupo control, sin evidencia científica, protocolos que no son claros, que no detallan la intensidad, ni la población, ni las contraindicaciones, ni sabemos los fármacos que toma, ni la persona que tenemos delante. Es decir, imaginaos que vais al médico y os dicen, tómate esta manzanilla para tu cáncer que te va a venir de puta madre. Hay veces que estamos haciendo esto sin saberlo, ¿no? Porque entiendo que aún no debemos de saberlo. Esta es una lista, un checklist de qué tendríamos que preguntarnos. Si es válido frente a un estándar, si va a cambiar mis decisiones y si puedo integrarlo. Porque si no lo puedo integrar en mi práctica diaria y explicarla al deportista, al paciente, pues si la respuesta es no, es probable que sea tecnoshopping y que, bueno, pues posiblemente le cobremos por esto, pero que no nos sirva para mucho más. Claro, esto se junta a esto que está desbordándonos, ¿no? Ya llevamos 2 años hablando de esto cada vez más y parece ya que todo lo que no tenga inteligencia artificial pues no existe. Tampoco tenemos muy claro qué es esto de inteligencia artificial, nos la están metiendo por todos los sitios, si es el Big Data, si es el Internet de las cosas, si son los gemelos virtuales. Esto es como si hablásemos de estadística con esteroides, no es magia, esto es muy interesante. Los que hace unos años hacíamos cuenticas y sumábamos porcentajes y veíamos relaciones entre volúmenes y rendimientos. Claro, esto es automático ya, con lo que esto realmente no hace nada nuevo que no deberíamos de haber hecho antes, pero sí que nos ha dado una lección de nuevo la tecnología y nos permite computar muchos datos, determinar patrones, predecir. ¿Quién no ha hecho un modelo de predicción? Todos hemos hecho modelos de predicción, lo que pasa es que ahora esto te lo hace automático, le metes el chorizo y automáticamente te da la predicción, con lo que esto tiene mucha potencialidad. Aprende, con lo que si le decimos quién está haciendo las cosas y cómo las está haciendo, cómo se llama y muchas más variables, pues aprende. Claro, los buenos entrenadores que han tenido sentido común a lo largo de su vida han aprendido a base de ensayo-error. Esto no hace falta toda una vida. Esto con datos de un mes aprende el sistema. Claro, esto nos pone en una situación yo creo que de privilegio, ¿no? y de oportunidad para tomar decisiones, no para sustituirlas, que aquí voy a dedicar un poco más de tiempo. En ejercicio, en rendimiento, en salud, pues nos va a permitir determinar y personalizar esto que nos gusta, personalizar. ¿Personalizamos el ejercicio? Personalizar el ejercicio no es si te duele no hagas la sentadilla y si no puedes te paras. Eso no es personalizar.
es determinar la carga de entrenamiento, es decidir patrones. Esto nos va a permitir parar, decidir, optimizar resultados, diciendo, bueno, a ver qué pasa, como el año pasado le funcionó esto, voy a hacer lo mismo este año. Nos va a permitir monitorizar. Esto sí que es interesante, monitorizar, analizar, corregir en tiempo real. A los que se dediquen al entrenamiento y al fitness, pues nos va a permitir dar soporte, motivación, generar comunidades virtuales, nos va a permitir hacer cosas rutinarias de manera automática, nos va a permitir acelerar procesos en prevención de lesiones, detectar de manera temprana riesgos en situación real, parar el entrenamiento y, lógicamente, en investigación pues, nos está permitiendo pues, análisis de datos a gran escala, con lo que yo ahora tengo la posibilidad de tener un modelo muy grande de variables y de tener explicaciones más globales de lo que sucede para mejorar la calidad de vida o el rendimiento. Esto nos está bueno, pues, envolviendo, ya no solamente es para identificación de talentos, análisis de juego, entrenamiento, modelos predictivos, mejoras, estrategias, prevención de lesiones, el engagement famoso, ¿no?, del público que está ahí fuera, de las personas que está ahí fuera, de involucrarlos en prácticas de ejercicio físico, de involucrarlos en actividades deportivas, de que vayan a ver campos de fútbol, lo que sea, ya experiencias inmersivas. Es decir, esto ya pues, es algo que diferentes personas en diferentes áreas están trabajando y trabajando con ellas, ¿no? ¿Qué no es o qué no debe hacer? Bueno, pues yo aquí he puesto una frase, ¿no?, que si la inteligencia artificial manda y el profesional obedece, pues nos hemos equivocado de jefe, porque realmente nos tiene que acompañar, pero no tiene que ser el jefe de nuestras decisiones. No puede prometer programas perfectos o decisiones clínicas, aunque a veces tiramos del ChatGPT. Hay veces que no tiene que ser o funcionar como una caja negra, no sabemos qué está sucediendo ahí, o algoritmos opacos que no explican cómo toman las decisiones. No tienen que sustituir el criterio del entrenador, ni del fisio, ni del médico, tienen que reforzarlo y tiene que ser una herramienta, no el dueño del proceso. Lo que pasa es que esto es difícil de poder interiorizarlo porque la cabra tira al monte y somos vagos por naturaleza, somos vagos. No creáis que estamos preparados para movernos. La gente hace miles de millones de años se movía para cosas básicas, cazar y follar. Hablando mal, esto es así, esto está estudiado. ¿Y el resto qué hacía? Pues esperar. ¿Para qué te vas a mover? El problema es que ahora necesitamos movernos para otras cosas. Y nuestra cabeza, con los años, pues es vaga. Y si le das a un botón y te lo hace todo, pues adelante, ¿no? Eso hay que romperlo, no hay que salir de esa zona de confort para poder romper esto. Porque actualmente esto ya es lo que hay. Es decir, esto es la tendencia tropic. Como llamo, tropic fitness, la tendencia número 1 del fitness y del rendimiento, ¿no? Desde el año 2016, los wearables, tanto en deportistas que llevan ya de todo. Llevo un gadget que tiene el amigo Ronaldo, ha metido 20 millones de euros en esta historieta que llevo aquí. Claro, esto es una movida lo que tengo aquí. Esto, claro, te puedes volver loco, te dice todo. Te explica hasta el café que te tomaste ayer o el vino, o si has leído la noche. Y son herramientas muy útiles, ¿no? En salud, lógicamente, pues hasta ahora venía el médico a la mañana, a la noche, a tomarte la tensión y la glucemia, y resulta que se han dado cuenta que las personas se mueren a las noches. Cuando les dan las hipotensiones son a las noches y las hipoglucemias. Claro, esto ya se puede medir en tiempo real, con lo que ya en China, por ejemplo, que hemos estado este año, hay gadgets, yo no sé cómo lo hacen, que se lo dan a las personas mayores, los ponen encima de la cama, sin tocarles, les miden de todo. De todo no es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo mide un gadget la frecuencia cardíaca a distancia? No lo sé, lo miden. Yo estaba con mi reloj y mi banda y dije, no puede ser cierto. La saturación de oxígeno, la tensión arterial, la glucemia a distancia. Pero es que a distancia también te miden el alcohol en sangre. Con lo que yo pasaba a 20 por hora con el coche y te dicen, levanta la ventanilla. Y vamos los coches pasando a 20 por hora y dices, ¿qué hacemos? Te están mirando el alcohol en sangre, con una luz. Es decir, esto es lo que viene. Todo esto nos va a permitir, pues no sé, a mí se me ponen los pelos de punta lo que nos va a permitir.
y lo que va a permitir a otros que hagan con nosotros también. O sea, va a ser esto una revolución, ¿no? Y también tener claro que el valor de este dispositivo es cómo lo integramos esos datos en las decisiones y cómo lo integramos en el conocimiento, en el entrenamiento, en el tratamiento, ¿no? Es el reto que vamos a tener que hacer. Reflexionando sobre esto, me he encontrado algunas símiles, y me ha gustado ¿no? Es la IA como un copiloto, no como un jefe, en el que el volante, lógicamente, lo tengo que llevar yo. En el momento que yo no llevo el volante, pues tengo un problema. En el momento que el profesional pierde el control de todo esto, o el entrenador, o el fisio, esto es un problema. Lógicamente, para venir aquí ayer de Pamplona, yo iba siguiendo al GPS, porque había nieve y me metió por algún camino, me identifica patrones, me quita de riesgos, me ahorra tiempo, ¿vale? Pero la decisión final, yo no sé si la dejaría yo a un coche. No lo sé, ¿eh? Aunque hay gente que ya se tumba y va dejando las decisiones de frenar, de acelerar, de girar. No sé, igual igual evolucionaremos hacia eso y le dejaremos la nave a algo automático, pero en lo que estamos hablando, las decisiones finales deben de combinar datos, debe de combinar ciencia, experiencia y valores de la persona. Y acabaré también hablando de otro matiz sobre este símil. Sin datos, lógicamente, del deportista, sin la ayuda de estos modelos de inteligencia, de predicción y de decisión, sin recomendaciones de ejercicio y sin decisiones del profesional, este sería el algoritmo real, pero sin este feedback de un lado a otro, si no hay este bucle de feedback entre la recomendación y el modelo, pues no hablamos de medicina y no hablaríamos de entrenamiento de precisión ni de ejercicio de precisión, sino de recetas automáticas. En algunos campos profesionales la gente se lo tienen que hacer pensar, porque si la IA hace lo mismo que yo, es que igual lo que estoy haciendo yo no es lo que tenía que hacer y tengo que hacer otras cosas. ¿O no? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestro valor añadido? Tanto en la educación como en el entrenamiento como en la medicina. Yo sé que hay profesiones que han tenido su compulsión pues diciendo, si me lee mejor la imagen que yo, si falla menos, es que igual habrá que hacer otras cosas diferentes y en entrenamiento tendremos que pensarlo. Un ejemplo, ¿no? del Polar, esto es un Nature, 14.000 participantes, 1,5 millones de sesiones de ejercicio, 20 millones de kilómetros analizados. Esto es fenomenal. Con lo que ya estos modelos, con el Polar, este es un trabajo muy bonito, como saben cuántos kilómetros han corrido, a qué velocidad, qué han hecho y cómo han mejorado, pues tienen la fórmula perfecta para poder predecir marcas en maratón. Y esto es la fórmula perfecta para poder decidir entrenamientos para mejorar la marca en maratón. Claro, todo lo que estamos entrenando en estos modelos está en la nube, con lo que ya los sistemas no solamente de ejercicio de resistencia, esto es un estudio con Polar, sino los trabajos con los sistemas de entrenamiento de fuerza, llevan todos a la nube, con lo que sabe que está aquí María, cardiópata, 80 años, entrena estos días, cada día hace esto, con lo que esto imaginaros que tiene datos de millones. Sería perfecto, por lo que sabe personas de tu perfil. Y si encima le metes tus genes y le metes tus enfermedades y le metes tu bioquímica y le metes pues ya entonces ya hace categorías, te clasifica y sería pues el modelo perfecto de entrenamiento. Esto ya se está haciendo. Con lo que, bueno, hay un mercado, como sabéis, en la que la inteligencia artificial, el uso de gadgets se ha integrado, observas cómo te mueves, te escuchan lo que dices, cómo hablas, te sugieren, te corrigen, te modifican, y esto es un mercado que está a la orden del día, que mueve muchos miles de millones. Y si mueve muchos miles de millones, esto es porque la gente lo compra. Entonces hay que también intentar entender esto hasta qué punto nos puede sustituir o nos puede ayudar o no sé, dar una pensada. Ya hay trabajos en los que se ve si es posible que una app obtenga los resultados de un entrenador personal. Este es un trabajo publicado en un JAMA en el que se plantearon a ver si las apps por sí solas o una app con un refuerzo de un coach podría ayudar a perder
más o menos peso. Entonces, la intervención, el objetivo era la pérdida de peso. Y entonces se dieron cuenta que ambos grupos, el que solamente utilizaba la app y el que utilizaba una app y un biofeedback, pues perdieron 2 kilos en 6 meses, y que la app cumplió el criterio de que no es inferior. Es decir, no fue superior, es decir, el factor humano sigue marcando la diferencia, pero bueno, son herramientas que las podemos utilizar para poder reforzar, para poder monitorizar, para poder mejorar nuestra práctica, en este caso, pues hablando de pérdida de peso. Esto es lo que hacíamos hace muchos años con estos deportistas en las que medíamos, aún se sigue midiendo, y en las que establecíamos modelos de predicción y nos dábamos cuenta que deportistas que se lesionaban y el médico les decía, les daba la alta médica porque no les dolía, no tenía inflamación, tenía rango, tenía fuerza. El deportista iba al campo y el entrenador le daba la alta deportiva porque jugaba fútbol, quería jugar el partido. Empezamos a dar cuenta con modelos que ese deportista que volvía a la competición después de una lesión de isquiotibial o de cruzados, isquiotibiales eran estos, pues todavía no estaban recuperados. La capacidad de aplicar fuerza a máxima velocidad de la pierna lesionada pues era muy diferente a la sana. Y que solamente al final de la temporada podían volver otra vez a la situación antes de lesionarse. Claro, estos modelos predictivos ya sencillos, modelos estadísticos sencillos, esto se puede hacer ya en tiempo real, con lo que solamente le puedes poner una pegata y le puedes decir que corra, que salte, que juega fútbol, y solamente con los datos ya podemos ver dónde está. Cuál es su nivel de entrenamiento, de fatiga, de movimientos coayudantes. Ya podemos montarnos las bolas que queramos en nuestra cabeza y podemos llegar a determinar riesgos o situaciones funcionales que no son óptimas para el rendimiento. Esto que antes se hacía de una manera artesana, se hace ahora muchísimo mejor, muchísimo más rápido, muchísimo más fiable. Siempre me ha llamado la atención el comparar el fármaco con la dosis de entrenamiento. Y esto es una curva de dosis-respuesta igual para el fármaco que para el ejercicio, en el que distinguimos cosas. La potencia. Si no lo haces con 100 miligramos, tómate 200 miligramos. Esto es la potencia que tienen los fármacos. No hay problema. O sí. No será lo mismo tomar 100 miligramos que 200 miligramos, porque ya nos estás dando cuenta que los fármacos tienen un potente efecto adverso. Incluso ya han cruzado la barrera de la polifarmacia. Y ahora la tendencia en farmacología es a desprescribir. Porque un fármaco te cura una cosa y te fastidia otra, este fármaco te quita una y te mejora la otra, el otro te bloquea uno y te genera otro. El ejemplo tenemos con los receptores del GLP-1, que sí, pierdes grasa, pero te quitan hasta el pelo. Con lo que se han dado cuenta que sí, que tiene que ir al gimnasio porque pierdes masa muscular, pierdes fuerza, pierdes capacidad funcional. Eso sí, divinas y divinos de la muerte. Efectos secundarios importantes. Que el ejercicio los tiene, muchísimos, pero nos pasan desapercibidos. Hay que darles una pensada. La pendiente, que es las zonas en las que conseguimos más mejora. Esto es variable y heterogéneo. No todos funcionamos igual, ni en medicina de precisión, ni en ejercicio. ¿Vale? El máximo efecto. Hay dosis, hay estímulos que quitan el dolor, pero si te duele mucho, tómate morfina. No te tomes un antiinflamatorio o un no sé qué. Y en ejercicio pues tenemos el mismo concepto. Tiene efectos secundarios, fatiga, sobrecargas, lesiones, desmotivación, abandono, y esto es muy comparable a los efectos adversos de los fármacos. Pocos estudios han analizado estas curvas, muy poquitos. Solamente hay 3 trabajos que muestran la forma de U de la respuesta dosis-respuesta, pero sabemos que con poco estímulo el efecto hay veces que es pequeño, a dosis bajas, es pequeño a dosis altas, hay unas zonas óptimas, hay veces que aumentando el estímulo o la dosis aumentas el efecto, hay veces que tiene estas curvas, se comporta de una zona muy diferente y aquí es una zona exponencial, hay veces que sigue estas formas. Todo esto hace que no tengamos aún muy claro cuáles son las dosis terapéuticas, las dosis de entrenamiento para mejorar el rendimiento, para la salud, y a veces que vamos un poco a ciegas en todo esto. Si nos pasamos de volumen o de intensidad, pues lógicamente aumenta la fatiga, el riesgo de lesión, el abandono, pero todavía no estamos, yo creo, suficientemente finos en estos conceptos. Esto es variable, porque ya en salud yo no quiero mejorarle su fuerza ni su consumo máximo de oxígeno. El concepto ya ha dado una vuelta, porque él es hipertenso, tú eres cardiópata, tú tienes el colesterol alto y tú tienes no sé qué, con lo que el ejercicio va a estar dirigido a esto. Hasta ahora creíamos que si caminases más
y hacías trabajo de fuerza, automáticamente íbamos a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y ahora sabemos que no, que hay una respuesta muy variable. Unas cambian muy rápido, unas cambian más lento. Cambiar una no significa cambiar la otra. Mejorar la fuerza no significa que vas a saltar más. Es decir, son conceptos muy parecidos, diferentes patrones, muy heterogéneo, muy variable. Afortunadamente, 2025 hemos tardado entre el vadillismo y lo que hacíamos nosotros en los años 2005, hemos tardado 25 o 20 años en que ya se publique por fin un position stand del Colegio Americano de Medicina del Deporte, en el que hace 20 años decían que un jugador de fútbol tenía que tener 80-90% de la fuerza máxima y irse hasta el agotamiento, a decir que esto de que utilicemos una repetición máxima, la conflación de la carga, qué tan pesado e intenso, pues no es, que es lo que ha prevalecido en los estudios científicos. Se tienen que hacer todos de nuevo, porque ya sabemos que al 70% hacer 6 no es lo mismo que al 70% hacer 8, dejando 3 de hacer, famoso carácter del esfuerzo, o repeticiones en reserva que llaman. Y han visto que hay una relación entre la carga y el número de repeticiones. Aún no se han dado cuenta, vamos a tardar otros 20 años en darse cuenta pues, de esto que nos hablará Fernando y nos hablará Pedro, no solamente de las repeticiones en reserva, sino de las velocidades o potencias de ejecución para objetivar las cargas y saber cuántas repeticiones dejamos en la recámara y cómo cae la velocidad en cada serie. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo podemos parar en el entrenamiento? Bueno, vamos delante de la ciencia, siempre. La gente que entrenáis vais delante de los que hacemos investigación, que a veces lo único que hacemos es poner nombre y datos a lo que ya sabíais hace mucho tiempo y os habéis dado cuenta, ¿no? Es decir, pero esto ya ha salido publicado y es un trabajo muy bonito que os recomiendo. Hay que ir hasta el fallo. Trabajo, pues bueno, esto es el año 2005, en el que en muchos contextos pues no hace falta llegar al fallo. Y entrenar sistemáticamente hasta el fallo pues es generar fatiga neuromuscular añadida, comprometer la calidad del entrenamiento, generar lesiones. Y estos son modelos del año 2005 que hacíamos en el Centro de Medicina Deportiva, y estaba Esteban, de joven, Miquel, de joven, y José Antonio López Calvé, de joven, pues intentando elucidar en qué momento, en qué situación se podía parar el entrenamiento. Fijaros. Bueno, esto está ahí, yo creo que nadie lo usa de esta manera, pero llegaremos, espero que cuando me jubile, me quedan 8 o 9 años, pues veamos que todo esto que sabemos pues se publique y la gente pues lo pueda un poco conocer. Y bueno, pues tenéis ahí una profesora, Cristina Granados de Elibez, de muy joven, cuando estaba con nosotros. Bueno. Claro, nosotros ya aprendimos allá el efecto que significaba ir hasta el fallo, de no ir hasta el fallo, puntos de 4 milimoles, que significaba una reducción importante del ATP, y que el fallo es una herramienta puntual, pero es como recetar siempre la misma dosis de un medicamento, incluso entrar en sobredosis muchas de las ocasiones. Claro, entrar en una sobredosis de medicamento, pues esto es un rollo, ¿no? Pero entrar en sobredosis de ejercicio nos libramos de que aparentemente no nos pasa nada, pero el sistema, cada vez lo tengo más claro, se afecta muchísimo con sobredosis de entrenamiento, que es muy fácil de generarlas. Estudios clásicos en los que se vio que no ir hasta el fallo, fijaros qué cosas, fallo o no fallo, pues no hay que ir hasta el fallo, porque no va hasta el fallo, mejoras igual la fuerza, igual la masa muscular, y cuando haces el famoso tapering, pues mejoras más el rendimiento. Estos eran pelotalis del equipo en el Campeonato del Mundo, en el que no sé cómo nos dejaron hacer entrenamiento de 3RM y 4RM con pelotalis que luego fueron profesionales, no os voy a decir los nombres, los teníamos con 140, 150 kilos de encima, y digo, jo, estos se van a romper. No hacía falta entrenar en aquellas intensidades, pero esto ha sido un trabajo 2006, hace 20 años, en el que los culturistas y el Brassofil se hace eco de esto. Parece mentira que lleves 20 años entrenando y que no te has enterado que no hay que ir hasta el agotamiento. Trabajos, pues aquí con mi doble, él es el calvo, yo soy el que tiene poco pelo, en el que ya se planteaban modelos en remo, ¿no? Que entrenaban de una manera brutal, no sé cómo siguen entrenando ahora, pero brutal, hasta el fallo en el barco, hasta el fallo fuera del barco, en el que bueno, pues, se empezó a plantear pues, el hecho de reducir volúmenes, y se veía que los que iban hasta el fallo en todos los lados, pues la potencia medida semana a semana pues, no mejoraba, y que reducir un 50% de la potencia pues, era suficiente al inicio del entrenamiento, y que solamente había un modelo que era el del 50% del volumen, ¿no? Es decir, trabajos en los que ya exploran
exploran, es decir, otros modelos de volúmenes, de intensidades que no iban hasta el fallo. Trabajos en los que, lógicamente, cuando se mezclan con otras cualidades físicas, como la carrera, pues producen lo que se ha llamado el efecto de interferencia, y que todavía es un concepto que no tenemos muy claro. No es un tema de no correr, sino de cómo hacer grandes volúmenes de trabajo a baja intensidad interfiere en las ganancias de fuerza y interfiere en las propias ganancias de resistencia cardiovascular. Y todo esto, ¿cómo lo podemos integrar, ¿no? Trabajos en los que ya veíamos cómo cuantos más minutos de ejercicios con balón de baja intensidad, trabajo sin balón de baja intensidad, pues perdías más fuerza, más potencia. Y trabajos también como con deportistas, cuando estábamos trabajando con esta gente, pues veíamos que los más rápidos eran los que más velocidad perdían en la temporada y en la pretemporada, y cómo corrigiendo volúmenes, bajando las bajas intensidades, subiendo el entrenamiento de fuerza, todas estas tendencias se corregían. Esto actualmente, que antes se hacía a bolipluma, ahora esto lo podemos hacer en tiempo real y entender realmente el efecto real que va a producir lo que estamos haciendo, los minutos de entrenamiento, los minutos de core que estamos haciendo. Nadie se ha planteado qué efecto tiene sobre el core, porque no se ha medido, ni qué efecto tiene sobre el entrenamiento de fuerza, porque minutos de intensidad baja pues, pueden tener efectos negativos. En este otro contexto también vemos últimamente, y la tecnología también nos está ayudando, es que no todas las personas van a responder igual. Estudios con pacientes vemos que hay personas que mejoran la sensibilidad a la glucosa, otros que no cambian, otros que empeoran. Hay personas que con el ejercicio mejoran la tensión, otros lo mantienen, otras la bajan. Y esto sucede también en deporte. Y luego hay elementos como la edad, los genes, lo que entrenamos, lo que comemos, hombre o mujer, enfermedades o no, que lo tenemos que mezclar con diferentes ejercicios, intensidades, modos, tipos. Y todo esto hace que tengamos que darnos cuenta o reflexionar con estos. Los que responden poco no responden o responden mal, que hay muchos, igual que en medicina. No se trata de etiquetarlos como no respondedores y tú eres mal respondedor y no vas a cambiar, sino ver que esa dosis, si la ajustamos, el tipo de ejercicio, podemos generar que ese no respondedor sea respondedor o que incluso que éste responda más. Esto hemos hecho muchos trabajos y hemos visto que cuando haces HIIT o entrenamiento de fuerza, que es bueno para unas cosas y malo para otras, y el HIIT es bueno para unas cosas y malos para otras, ¿qué cosas? Pues mejorar el OMA, la resistencia a la insulina, perder grasa, mejorar la fuerza, consumo máximo de oxígeno, vemos que siempre hay ovejas negras, que son personas que no responden, que responden poco. Y esto sucede también en ejercicio, pero no las tenemos identificadas. Hay que saber qué hacer con ellos. Y esto sucede hasta con los niños. Desde que somos niños, pues vamos a hacer diferentes tipos de ejercicio, vamos a ver que hay niños que responden más que otros y hay otros que no responden o tienen respuesta adversa al ejercicio, igual que tienen respuesta adversa al fármaco, igual que tienen respuesta adversa a diferentes nutrientes. 4 cosas antes de ir acabando. ¿Me quedan 5 minutos? ¿O ya ha pasado? Ya ha pasado, bueno, 5 minutos. Hay que pensar en el ejercicio como fármaco para ajustar las dosis, según el objetivo, el historial, la respuesta. No hay que ir al fallo, creo que lo tenéis claro. Hay que dejar repeticiones por hacer. Fernando, estoy seguro que nos dará más pistas. Hay que combinar de manera cuidadosa el entrenamiento de fuerza y resistencia con otros elementos técnicos, lógicamente, que todos influyen. Y hay que observar las respuestas individuales para ajustar los programas, ¿no? Esto lo que nos va a permitir es la tecnología hacerlo. Me gustaría acabar con una reflexión y plantearos este modelo, que lo habréis conocido, que es el modelo de la navaja de Ockman, que básicamente dice que en igualdad de condiciones, normalmente la explicación más sencilla es lo más probable. Hemos pasado aquí en el ámbito del entrenamiento y la tecnología desde la letra con sangre entra, Santa Teresa no, San Agustín, al no gain no pain, hemos evolucionado al más es mejor, hemos salido de ahí ahora y ahora estamos hasta que en nuestro día dice si la app no lo dice y no la prueba el reloj, no está bien el entrenamiento. Claro, esto hay que hacer una reflexión porque en ejercicio lo simple suele estar bien hecho y no hace falta hacerlo complejo y complicado. La tecnología
yo que es una reflexión que he hecho con el tiempo, no siempre implica mejor entrenamiento, aunque a veces pueda cegar a primera vista tanto al usuario como al propio entrenador, ni mejora la salud. La buena tecnología lo que hace es simplificar las cosas. Si nos va a complicar la vida, la tecnología no sirve. Y si tengo que hacer un máster para entender un gadget, pues igual no es el gadget adecuado. Claro, estos son retos que los que hacen tecnología tienen que tenerlos claros. También hacer una reflexión, que no entrenamos músculos aislados, ni personas aisladas, sino entrenamos personas con historias, con miedos, con sueños, con lo que, fijaros, me voy a contradecir a todo lo que he dicho, hablando de fuera de tecnología, hay que pensar en la biografía de las personas, porque la biología importa, pero la biografía decide si alguien empieza, mantiene o abandona el ejercicio, y de eso no tenemos ni idea, porque nos olvidamos que las personas tenemos que conocerlas, cuáles son sus motivaciones, sus miedos, cómo podemos engancharlas, sobre todo al ejercicio. No hemos conseguido en el mundo que la gente haga ejercicio físico. Un 25% de la población hace y el resto no hace nada, porque no sabemos cómo motivarlos, no sabemos cómo engancharlos. Y eso es una situación en la que tenemos que reflexionar. Los algoritmos no captan lo que pasa en la cabeza y en el corazón, ¿vale? Cuando alguien se te viene cruzado y viene a tu gimnasio o tú no sabes lo que piensa, lo que espera y lo que va a hacer. La tecnología va a medir, la IA tiene que siempre sugerir, pero tenerlo claro, ¿no? Esto está a nuestro servicio y nosotros tenemos que tenerlo claro. Nuestro trabajo será deducirlo, traducir estos datos en decisiones simples, que de momento la IA no lo puede hacer. Y sin criterio profesional, lo mejor de la tecnología se va a convertir en un tecnoshopping que va a alimentar una pseudociencia sin criterio y que pues, no nos va a hacer mejor. Como 3 ideas que me gustaría que os llevaseis. La primera es pues, la fuerza, la potencia, son biomarcadores importantes a lo largo de la vida. Desde el alto rendimiento deportivo hasta la prevención de caídas y fragilidad, siempre va a estar y tiene que estar presente, desde que somos deportistas hasta que tengamos un problema de salud. La tecnología son aliadas muy poderosas en los que se ha juntado la inteligencia artificial, si están validadas y al servicio del profesional. Dato que no nos va a cambiar decisiones, es ruido y no es progreso. Y menos es más. Programas sencillos, bien medidos, centrados en la persona, pues esto es lo que va a superar al tecnoshopping y a la complejidad vacía en la que podemos estar inmersos si somos un poco vagos, que la tendencia es a ser un poco vagos. Bueno, al final la idea era transmitiros que hay que hacer trabajo de fuerza, trabajo de potencia, que esto nos va a mejorar nuestra calidad de vida, nos va a hacer no solamente ser mejor deportistas, a vosotros o a los que entrenéis, sino también pues, tener una buena calidad funcional que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues muchas gracias y creo que no tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas? Si no, voy a estar aquí toda la mañana y podemos preguntarnos ahí fuera, si queréis. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me ha parecido súper amena la charla, o sea, me ha encantado, me lo he pasado fenomenal. Y como curiosidad, ahora cuando hablabas de los biomarcadores, hablabas de medir la fuerza y la potencia, en un determinado momento pues has hablado, ¿no?, de la fuerza prensil, del dinamómetro. ¿Cómo medís vosotros la potencia? ¿De una manera sencilla o qué recomendación darías? Pues mira, la manera más sencilla que ahora mismo la propia Organización Mundial de la Salud se lo ha planteado, porque esto ya no es una cosa de aquí, de Bilbao, de Navarra, no, esto es una cosa que ya trasciende los foros de transmisiones, levantarse de la silla 5 veces. Es uno de los mayores indicadores de situación funcional. Cuando no tienes un hand grip, si tuvieses un hand grip hay muchísimos datos con hand grips, que hay puntos ya de corte, como hay puntos de corte para tensión. O sea que el hecho de levantarse de la silla y sentarse 5 veces el tiempo que tardas en sentarse es uno de los indicadores que la propia OMS va a empezar a implementar en la nueva era de función. Ya no importa si tienes diabetes o una enfermedad u otra, eso ya la medicina ya más o menos lo va controlando, sino que como no te puedas levantar de la silla, no puedas ir al bar o no puedas irte de vacaciones, capacidad funcional vas a tener un problema.
Y entonces se puede medir con este test sencillo. El test propio de caminar 6 metros ya indica si estás por debajo de 0,8 metros, este es el que se cae, se discapacita, su hijo lo mete en una residencia geriátrica, tiene que comprarse unas muletas, se demencia, polifarmacia, malnutrición. Caminar desde la silla y si tienes dinero, un hand grip que cuesta 200 euros. Esto es lo que se va a implementar a nivel global para cribar. Y luego, lógicamente, pues nos van a dejar a la gente del ejercicio en bandeja, porque no hay fármaco que mejore esto. Y entonces, pues lógicamente, el ejercicio va a estar ahí presente para mejorar algo que es relevante actualmente. Pues muchas gracias, Miquel, por eso y por el proyecto este BB-Frail, que todas estas se me hacen conocidas todas estas pruebas. Pone un poco sentido común y de orden, pues, eso es, el índice pues está de rompiendo barreras. No sé, ya, al final nos van a recordar. Antes me recordaban a mí por el chico del Power Explosive. Tú eres el de Power Explosive. Power Explosive era un youtuber que tenía 1 millón de seguidores. Entonces hicimos una entrevista y yo era el de Power Explosive y ahora soy el chico de BB-Frail. Es que se tiene más índice de impacto que... Gana más pasta que yo, sí. Bueno, gracias. ¿Tenéis alguna duda? Pues nada, encantado. Pregunta del profesor. Yo tuve una pregunta. Del paper ese que has puesto de la CSM, de redefinir un poco la intensidad, etcétera. Sí. Bueno, la primera, ¿qué te parece que estemos redefiniendo ahora la intensidad? Y la segunda, has enseñado el cuadro de la intensidad en fuerza, hay otro de la intensidad en resistencia, etcétera. ¿Qué te parece? Pues mira, me parece que por primera vez la comunidad científica, porque hay mucho científico y algún entrenador, pues ha hecho una reflexión que a mí me da envidia no haberla hecho yo. Fijaros, porque han acertado en muchas cosas. Han puesto orden. Lo primero, he identificado que hay un caos total. Es decir, hay un caos total. Que si el VT1, el VT2, el umbral aeróbico, anaeróbico, no se llama ya, si sabéis que se llama umbral anaeróbico, ya los científicos decían, este no tiene ni puta idea de metabolismo. Igual eres el mejor entrenador del mundo, pero la gente te va a mirar mal. La terminología está cambiando, hay que adaptarla. Vamos diciendo lo mismo, básicamente. Han puesto orden, han dicho que esto del carácter del esfuerzo pues no sirve. No sirve, claro, es lógico, ¿no? 2 personas con el mismo carácter del esfuerzo y diferente condición física están entrenando diferente. Claro, esto está en las guías clínicas. Ahora veo por ahí a compañeros decir, esto está a la orden del día. Pues claro que no sirve. El carácter del esfuerzo de 6 para mí no es lo mismo que de 6 para mi madre, que tiene un máximo de 8. Ni entrenar 3 METs para mí es lo mismo para mi madre, que tiene 5 METs. Yo tengo 15. Claro, no sirve. Eso está en las guías clínicas de los colegios profesionales médicos. Y lo han puesto, está bien. Han detectado que hay un desbarajuste, han detectado y han intentado poner orden. Cada uno nombramos intensidad de una manera. Yo aún le decía el otro día a Chicharro, y aún no sigo entendiendo eso de los umbrales lácticos, esas bolas, esos libros que hacías. Por primera vez lo entiendo, es que lo han puesto en la misma gráfica. Todo, claro, es que todo lo mismo, sí. Básicamente el umbral ventilatorio, el primer umbral, todas estas cosas. Y han definido intensidades, te pueden gustar o no. Y luego con el tema de la fuerza, pues se ha quedado ahí un poquito... Han detectado que no es lo mismo dejar 8 con un peso de 12 que 8 con un peso de 20, pues ya está. Y que el 70% de una RDM pues no es lo mismo para ti que para mí, pues ya está. Les ha faltado ahí meter un poco el tema de la velocidad y esas cosas, que hay evidencia, que ya no entrenamos en porcentaje de una RM, pero bueno, está bien. Yo me gusta ver el vaso siempre medio lleno, en este caso. Creo que es el inicio, han roto el melón, creo. Aunque posiblemente a tu nivel de entrenamiento igual se queda corto, posiblemente. Pero yo creo que para el resto de la gente os invito a que lo leáis. Además he hecho una especie de resumen, lo tenéis en el YouTube, para la gente que no tenéis tiempo para leer o tenéis algún tipo de problemillas para leer inglés, porque es un trabajo duro. He hecho un resumen de 20 minutos que lo podéis escuchar. Bueno, está bien. Pero hay más cosas ya. Bueno, está bien. A mí me parece bien. Vale, para terminar voy a hacer yo la pregunta, ya que soy el moderador, para preguntarte lo que ya has dicho, más o menos ha quedado claro, yo creo, pero o pedirte una reflexión sobre la IA. A mí me has convencido, que yo tengo claro que tengo que llevar el volante, y creo que lo estamos aquí, que somos colegiados, tenemos que llevar el volante, pero desde el punto de vista del político, que pone la pasta y le interesa la salud pública, ¿Sí? También es cierto que si es mejor estar sentado, o sea, es mejor hacer ejercicio que estar sentado, el poder utilizar o democratizar la IA para que una IA te ponga en entrenamiento y por lo menos te levante la silla, entiendo que el político
ponga dinero para que cualquiera pueda usar una IA para entrenar. Sí. ¿Cómo ves esa perspectiva? Me hace muy bien, pero de momento la IA no sabe cómo entrenar. ¿Tú has probado a decirle a la IA que te haga un entrenamiento? En función del carácter del esfuerzo y la velocidad de ejecución, siguiendo el modelo de Vadillo, por ejemplo. Probar. O que haga un entrenamiento para un campeón de jugar en los Games siguiendo la metodología de Mikel. ¿A qué no te la hace? Incluso si sabes un poco te vas a dar cuenta que dices, es cierto que os dices, joder, qué bueno, me ha rellenado 3 hojas. Pero si tú miras lo que dice, está aún muy lejos. Es cierto que a nivel poblacional hay que utilizar la IA, por supuesto, yo lo tengo muy claro. Y en todos los estudios que estamos metiendo estamos intentando meter la IA, pero para que ayude a decidir ejercicios y entrenamientos de precisión. Porque ahora mismo no lo sabe hacer. O sea que yo estoy por la labor de que todo el mundo use la IA, pero que sea un copiloto adecuado para la toma de decisiones. Y en salud pública hay que usarlo, lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Cuanta más gente haga ejercicio, más van a caer en vuestros despachos y en vuestros centros, porque más gente se va a lesionar y más gente va a querer más. Y la gente al final lo que quiere es que la mires, que la toques, que la acompañes, que le digas, venga, chaval, tira, vamos, fuerza. Y eso la IA no lo puede hacer. Y eso no lo tenemos, es decir, no tenemos que tener miedo a esto. Pero tenemos que alimentar ese motor y lo tenemos que alimentar nosotros con el conocimiento. Tenemos que decirle qué mirar, cómo mirar y qué decisiones tomar. Aún no lo sabe. Cuando lo sepa, aún seguiremos estando nosotros para hacer las matizaciones, las individualizaciones, los cambios. Bueno, creo que nos puede ayudar mucho. Pues nada, gracias.